Bueno, ahí tomo la grabación, ahí presento la pantalla. Avísenme por favor cuando lo vean. Bueno, bien. ¿Ahí se ve perfecto? Sí, se ve. Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar la clase diciendo, ¿sí?, de qué se trata esto de la química biológica. Ustedes intenten ver cómo se conforma el cuerpo humano, ¿bien? Nosotros estamos compuestos por células y a su vez esas células particularmente se componen de átomos que están en constante interacción. Bien. Esos átomos se relacionan entre sí, bien, y por acción de la química van generando compuestos más complejos, ¿sí?, a medida que siempre mantienen su identidad y propiedades. Es decir, cada átomo es específico, cada átomo tiene cuestiones, ¿sí?, que le confieren identidad propia, y no es lo mismo hablar de un carbono que de un hierro, siendo que son átomos totalmente diferentes, pero que comparten la misma estructura en tanto que están compuestos por protones en el núcleo y neutrones en el núcleo y electrones en el exterior. Como ven ahí en esa foto, ¿sí?, la composición general del átomo es para todos igual, no hay diferencias. Lo que cambia, y es lo que le da identidad final al átomo, es la cantidad de protones en el núcleo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan claro. La cantidad de protones que hay en el núcleo y da identidad al átomo. Vamos a decir que eso se denomina el número atómico. ¿Bien? El número atómico es el DNI del átomo. Y el átomo, vamos a decir, es la partícula, no vamos a decir que es indivisible, porque sí es divisible, pero que tengamos en cuenta que si bien se divide en protones, neutrones y electrones, es la mínima unidad material, ¿sí?, o anatómica de la materia, ¿sí? El átomo es la partícula más pequeña de la materia. Eso es importante que tiene que quedar claro. Ahora, fíjense lo que dice acá al final. No es posible dividirlo por procesos químicos. Es decir, nosotros, por ejemplo, no podemos hacer fisión nuclear, ¿sí?, si no requerimos de cuestiones energéticas amplísimas. Por eso no podemos tener, por ejemplo, energía a bajos costos. Pero tengamos en cuenta que el átomo es la mínima unidad de la materia. Bien. Ustedes saben que el modelo atómico ha cambiado, ¿sí?, a lo largo de toda la historia de la humanidad, de la historia científica,
y que por lo general se han propuesto diversos modelos, ¿sí? Ustedes recordarán de la secundaria el átomo de Rutherford, de Bohr, el átomo de Thomson, bueno, y ahora hay un modelo nuevo, ¿sí? Que en realidad uno tiene como la visión de átomo de esto, ¿no es cierto? Como una esfera que en el medio tiene cosas y que hay como en órbitas, hay electrones que están dando vueltas por ahí. En realidad el modelo nuevo de átomo dice que el átomo es un conjunto de protones y neutrones en el núcleo, ¿sí? Que conforma la zona nuclear, pero que en el exterior, como generando una nube, ¿sí? Donde es posible encontrar a los electrones en orbitales, ¿sí? Están los electrones dando vueltas por ahí, pero no en cosas delimitadas, sino en niveles de energía. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos perfectos? Sí, perfecto. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Estos qué son los átomos? Muy bien, muchas gracias. Bien, vayan descargando, por favor, ingresen a la Play Store o al Apple Store y descarguen Periodic Table para que podamos trabajar después. Tranquilos, les doy 5 minutitos. Periodic Table. Periodic Table. Tabla periódica. La tabla periódica. ¿La tenemos? Sí. Se la quita bien, ¿no? No, arriba en el escritorio la dejé. ¿La escritorio? Bueno, ¿listo? ¿Todo el mundo ya está? ¿Ya descargaron? Sí. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, seguimos. Un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Lo primero que vamos a describir es el número de protones, el número atómico, denominado con el símbolo Z. ¿Bien? Es la cantidad de electrones que hay en el núcleo. ¿Dónde está poniendo la clase? ¿Sí? Entonces, la cantidad de electrones que hay en el núcleo determina la identidad del átomo. Y damos por una cuestión arbitraria de que todo átomo es neutro. Todo átomo es neutro. ¿Qué significa? Los protones tienen carga positiva, en tanto que los electrones que están en el exterior tienen carga negativa. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que están totalmente equiparados. Hay equilibrio entre las cargas del núcleo positivas y entre las cargas negativas del exterior en los orbitales. Entonces, el número atómico, si bien determina la cantidad de protones, también está de alguna manera determinando la cantidad de electrones si ese átomo es neutro. ¿Eso queda claro? Entonces,
Por ejemplo, la tabla periódica, ¿sí?, se ordena justamente a número creciente del número atómico. Arrancamos con el 1, que es el hidrógeno, que es el átomo más pequeño que existe, ¿sí?, y vamos avanzando hasta hoy tenemos elementos con números atómicos 100 y pico, ¿bien? Es decir, tengamos en cuenta que toda la tabla periódica se ordena en base al número atómico, ¿bien? Y por ejemplo, como dice ahí, alguno de los números más comunes es el hidrógeno el 1, el carbono es 6, y ahí les dice como a modo de, busquen solamente uno, ahí abran la tabla periódica y busquen, por ejemplo, el número periódico, el número atómico del calcio, por favor. Es el 20. Bien, perfectamente. Ahora, quédense en ese calcio, ¿sí? Fíjense ahora, el número másico, ¿sí? El número másico hace referencia a la masa total del átomo. Escuchen lo que digo. El número másico hace referencia a la masa total del átomo, es decir, a la sumatoria de sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Protones, neutrones y electrones. Ahora, ¿qué pasa? Los protones y los neutrones tienen más o menos la misma masa en cantidades. Obviamente los neutrones no tienen carga, pero acá no estamos hablando de electricidad, estamos hablando de masa. El protón pesa una determinada cantidad y el neutrón pesa una determinada cantidad. Por lo tanto, eso es masa, la masa del núcleo. También me interesaría saber cuál es la masa de los orbitales, en tanto los electrones. Pero bueno, ¿qué sucede? El número másico, en realidad, es la sumatoria solamente de protones y neutrones. ¿Sabes por qué? Porque los electrones tienen un peso totalmente insignificante. Son muy pequeños en comparación con el resto de los protones y los neutrones, y por lo tanto no tienen masa prácticamente. Tienen, porque si no, no existirían, pero no es, digamos, es despreciable. Van a leer por ahí en la bibliografía, en la literatura. Entonces vamos a decir que este número másico es la sumatoria de protones y neutrones. Acá van a aparecer algunas especies atómicas que se denominan isótopos. ¿Qué es un isótopo? Mira, un isótopo es una especie química, un átomo químico, ¿sí?, que tiene una cantidad diferente de neutrones. Mira, recién me dijeron que el número atómico del calcio, ¿cuál es? El 20. El 20. Y fíjate, por favor, ya que estás, ¿cuál es el número másico del calcio? Si mal no recuerdo, creo que es 40, ¿no? 40. Mirá. Bien. 40 es el número A y 20 es el número Z. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero existe en la naturaleza, y artificialmente nosotros los creamos, existen isótopos de, por ejemplo, ese calcio 40. Y existe, por ejemplo, el calcio 41. Y existe el calcio 42 y existe el calcio 39. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ha cambiado entre el calcio 40 y el calcio 41? La cantidad de El número de protones, masa. ¿Y si la cantidad de qué? Discúlpame, ¿qué dijiste? protón y neutrones. Yo te dije al principio que la cantidad de protones le da identidad al átomo. Igual. Si yo cambio la cantidad de protones, ¿sigue siendo calcio? No, No. Entonces, ¿qué es lo que ha variado? ¿El protón o el neutrón? El el electrón. neutrón. Neutrón. Los electrones no varían, no se cuentan acá. ¿Se acuerdan que les dije? Claro. Entonces, los protones no pueden cambiar, porque si cambian, cambio de átomo. Los electrones no los tengo en cuenta, me quedan los neutrones. Los isótopos son átomos que poseen diferente cantidad de neutrones. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio. Escriban. Determinar la cantidad de protones del calcio nativo, es decir, ese que tiene en la tabla periódica. Otro punto. Determinar el número másico del calcio nativo. Otro punto. Identificar cantidad de protones
neutrones y electrones. Rápidamente les pregunto a ustedes, si el número másico es 40 y yo sé que tiene 20 protones, porque es el número atómico 20, ¿cuántos neutrones va a tener? 20. Perfecto. No había mucha historia ahí. Perfecto. Después hagan el ejercicio. Para que les quede todo terminado. Igual fíjense que me olvidé contarles una cosa. La materia también aparte de la clase teórica, les voy a dejar un seminario para que puedan ir trabajando en ejercicios prácticos. ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen otro ejemplo, miren. Átomos de elementos son isótopos entonces que aquellos átomos que tienen diferente número de neutrones. Es decir, cambia la masa. Por ejemplo, en el carbono, ustedes seguramente cuando han leído algún avance, algún artículo, alguna noticia que descubren un fósil de no sé cuánto tiempo, qué sé yo, y le ponen carbono 14. Bueno, el carbono 14 es un isótopo del carbono común. ¿Sí? El carbono común tiene número másico 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones, pero el carbono 14 se utiliza, por ejemplo, en paleontología y en arqueología para determinar la edad de los fósiles. Bueno, ese tiene 8 neutrones. ¿Ves cómo cambia la cantidad de neutrones? Pero que no cambia la cantidad de protones, porque si no estaríamos hablando de otro elemento. Eso es muy importante, por favor. Bien, entonces ahí como vemos, ven, yo les decía, la tabla periódica arranca con el número atómico 1, y hoy por hoy estamos hablando de 110, 118, abajo de la pata. ¿Sí? Todos estos son elementos radioactivos de producción industrial y artificial, no existen en la naturaleza. ¿Bien? Esto que está aquí es un apartado, son los lantánidos y los actínidos, que en realidad corresponden, ¿sí?, a una inclusión, ¿sí?, 57, que está acá, se pone acá. Esto es un recorte de esta parte, ¿ven? Entonces 56 se corresponde con el 57 y el 88 se corresponde con el 89. Para no hacerlo tan larga, se los quitó, se los pusieron aquí abajo, pero en realidad corresponden a este lugar. ¿Bien? Bueno, les voy a contar un poquitito de esto. Esto ya se los he dicho. Bien, ¿cómo se proporciona la tabla periódica? Bien. ¿Cómo se lee la tabla? Se lee de varias formas. Primero vamos a identificar el grupo, ¿sí? El grupo son las columnas. Los grupos son las columnas. Y podemos leerlo de dos maneras. Como 18 grupos distintos, ¿sí?, del 1 al 18, ¿lo ven ahí? El grupo 1, por ejemplo, está el hidrógeno. En el grupo 8 está, por ejemplo, el hierro. En el grupo 14 está el carbono. Y en el grupo 18 el helio. O también lo podemos leer en grupos como del 1 al 8. Del 1 al 8. Es decir, pero escúchame, ¿y los otros días qué pasó? Seguramente, si ustedes recordarán, cuando íbamos a la escuela, que las tablas periódicas se doblan, ¿se acuerdan? Y se doblan justamente porque ahí es lo que vos escondés. Cuando escondés la tabla, que la doblás, lo que estás guardando son los grupos B. Y dejás a la vista los grupos A. ¿Sí? Entonces tenés grupo 1A, grupo 2A, ¿sí?, grupo 3A, grupo 4, ¿sí?, y después volvés nuevamente al grupo 5, 6, 7 y 8. Lo que vos ves solamente son estas dos casillas de aquí y estas casillas a partir del boro. ¿Sí? Entonces son 8 grupos nada más. Se esconde toda esta parte del medio. ¿Bien? Que son los grupos B, que no se utilizan tanto y son menos, y no son representativos, vamos a decir. ¿Bien? Entonces, podemos verlo como grupo 1, grupo 2, ¿sí?, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8, o bien como grupos del 1 al 18 si los vemos a todos. ¿Eso está claro para todos? ¿Qué determina el grupo? Pregúntenme si no entienden, porque esto después se pregunta en todos lados. ¿Qué determina el grupo? ¿Por qué este está en el grupo 1 y este está en el grupo 8? El grupo determina la cantidad de electrones que este átomo tiene en el último nivel de energía. Anótense eso. El grupo determina la cantidad de electrones
que el átomo posee en el último nivel de energía. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Hidrógeno. El hidrógeno que está en el grupo 1, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Che, cualquiera le pregunto, ¿eh? Somos 20. Uno. En el último grupo que vendría a ser la última columna. Claro, vos tenés grupo 1, grupo 2, cierro la tabla y digo grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. Pregunto, ahí dijeron bien, ¿cuántos electrones tendrá el hidrógeno en el último nivel si está en el grupo 1? Y uno. 1. Ahora, ¿cuántos electrones tendrá el sodio en el último nivel si está en el grupo 1? 1. 1. Siempre, todo lo que está acá tiene un electrón en el último nivel. Ahora, ¿significa que tienen un solo electrón? Ah, No, porque en el último nivel. En el No. último nivel, ¿se entiende? Es decir, ahora el potasio tiene 19 electrones en estado nativo, pero el en el último último electrón... nivel uno. Exactamente. ¿Se entiende eso? Ahora sí. Ahora, mirá, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno que está acá en el grupo 6, en el último nivel? 6. 6. 8. Ahora, ¿por qué 8? No, sí, 6, perdón. Ah, bien, bien, bien. Ahora, el azufre, ¿cuántos tiene el último nivel? 6. 6. Todo este grupo, toda esta columna, tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Todos tienen 6 electrones? Sí, en el último nivel. Ahora, el oxígeno tiene 8 electrones, el azufre tiene 16 electrones, el selenio tiene 34. ¿Se entiende eso? Sí. Es por distribución. Perfecto. Claro, es una cuestión de distributiva, ¿sí? Y esto es lo que va a dar. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento el tema de los grupos y por qué te cuento el tema de los electrones en el último nivel? Porque esa capa de valencia, es decir, esos electrones en el último nivel van a hacer que esos átomos después se vinculen, se unan en enlaces químicos. ¿Está claro? Bien. ¿Qué otra cosa puedo leer de la ¿Puedo tabla? interrumpir, Enrique? ¿Eh? Lo que no entiendo, ¿por qué el oxígeno es grupo 6? ¿Por cómo está Y lo que yo- dividida la tabla? Y lo que yo te decía al principio, ¿te acordás que tenés dos formas de Sí, dividir la tabla? ya está. ¿Sí? Ya está, perdón. ¿Está claro? Sí. Lo que no me Bien. queda en el medio es, sigo contando, ya está. Claro, vos contás 1 y 2, cerrás la tabla y arrancás acá con el boro. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está claro? Bien. Sí. Listo, entonces. Bueno, ¿qué otra forma puedo leer en la tabla? Puedo leer los períodos. Y los períodos son las filas. ¿Sí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7. Y ahora hay fila 8. Esta tabla es vieja ya. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta que el período, la fila, lo que determina es la cantidad de niveles de energía que tiene ese átomo. Es decir, cuántos orbitales va a tener. El hidrógeno, si está en el periodo 1, ¿cuántos orbitales va a tener? 1. Bien. Uno. El helio, que está en el grupo, en el periodo 1. El helio está en la otra punta, ¿sí? Está acá. ¿Cuántos niveles de energía va a tener? 1. Bien. Pero te pregunto una cosa. Vamos acá. El potasio, periodo 4, ¿cuántos niveles de energía va a tener? 4. 4. ¿Y cuántos electrones en ese último nivel? 1. 1. Bien. ¿Se entiende eso? Perfecto. El hierro, que está acá, en el periodo 4, ¿cuántos niveles de energía va a tener? Hierro. 4. 4, porque está en el periodo 4. Todos los señores que están acá van a tener 4 niveles de energía. Acá van a tener 5, acá van a tener 6 y así podemos seguir. ¿Está? Bien. Entonces, el grupo determina la cantidad de electrones en el último nivel y el periodo determina la cantidad de orbitales. ¿Punto final? Bien. Muy bien. Esto ya lo hemos dicho. Bien. Esta es una tabla. Fíjate de silenciar el micro, por ahí que hay un poquito de lío. Fíjate que esto es una tabla especial donde se hace referencia solo
a los elementos biológicamente importantes, es decir, a los elementos que nos constituyen. Los que están en rojo, los elementos que están en rojo son los elementos más importantes desde el punto de vista constitutivo del cuerpo. ¿Bien? El hidrógeno, el calcio, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Esos 4 elementos nos componen prácticamente en el 90 y pico %. ¿Sí? Después le siguen, ¿sí?, los elementos que están en amarillo, que pueden ser el fósforo y el azufre. Después los que están en azul, ¿sí?, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el cloro. Podrían venir los que están en negro. Seguirían, no, disculpen, los que están en magenta, ¿sí? Después los que están en negro y finalmente los que están en gris. ¿Bien? Cuando digo este orden, esta cadena de ordenación que yo doy, tiene que ver con la concentración plasmática o la concentración corporal, ¿sí? Los que más abundan son los que están en rojo, los que menos abundan son los que están en gris. ¿Bien? ¿En el cuerpo sería o en toda la materia? En la materia viva, vamos a decir, ¿sí? En la materia viva. ¿Bien? Pues iba a preguntar lo del monóxido, pero no estaba ahí. ¿Qué pasó con el monóxido? No, viste que dice que... No, que es importante, estaba escuchando yo en fisiología, sí, por el tema de, que los glóbulos rojos tienden más a aferrarse más al monóxido que al oxígeno. Exactamente. El hierro, en general, a ver, el glóbulo rojo en su interior está cargado de hemoglobina, que es una estructura enzimática proteica que tiene la posibilidad de generar reacciones redox para vincularse, bien decís, con el oxígeno. Ahora, en algunas condiciones, ¿sí? Esto que ves acá no es monóxido, esto es cobalto, ojo. En algunas condiciones, el hierro hemínico, es decir, el que está en la hemoglobina, tiende a vincularse más fácilmente con el monóxido de carbono y de allí la toxicidad, digamos, a nivel tóxico, muy tóxico que tiene el monóxido y por ende la posibilidad de muerte, justamente porque se bloquea la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Que es una de las reacciones que vamos a ver más adelante. Bien, gracias por tu aporte, esto es muy interesante. Bien. Vamos a ver acá qué tenemos. A ver. Bueno, como les decía al principio, esos 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los elementos más importantes, ¿sí?, que nos constituyen. ¿Bien? ¿Por qué son importantes? Porque forman enlaces covalentes muy fuertes. El enlace covalente, ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes que pueden existir en la naturaleza. Y eso ténganlo en cuenta porque es muy importante. Bien. Vamos a poner... Quiero mostrarles algo interesante. Bien. ¿Qué es un ion? Ahora lo vamos a ver, pero se los cuento igual. Fíjense que acá aparecen los elementos que estaban en rosa, ¿sí? O en azul, creo que estaban en la tabla esa que yo les mostré. Bien. El sodio, el magnesio, el cloro, el potasio y el calcio. Estos elementos, estos iones, vamos a decir que son esenciales porque están constituyendo los fluidos corporales. Bien. El sodio, el potasio y el cloro vamos a denominarlos electrolitos. Por favor, grábense esto porque es muy importante, ¿sí? Son electrolitos, es decir, tienen la capacidad de conducir energía, de conducir electricidad, por eso vamos a decirle que son electrolitos, es decir, son metabolitos que conducen electricidad, ¿bien? Y tienen una importancia una importancia muy fuerte en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los fluidos corporales y de la permeabilidad de las membranas, justamente porque están trabajando con el transporte del agua también. Entonces, el sodio, el potasio y el cloro son electrolitos muy importantes y que en conjunto con el magnesio y el calcio, que tienen funciones más bien, apelando a cofactores de enzimas y otras cosas, tienen importancia biológica suprema. ¿Bien?
otros elementos, otros iones también elementales importantes, por ejemplo, el manganeso, el cobalto, el hierro, el cobre y el zinc, esos últimos tres, son muy importantes porque trabajan colaborando con la acción enzimática, es decir, son cofactores, ¿sí? El hierro, el cobre y el zinc trabajan mejorando la acción enzimática y por lo tanto son cofactores, ¿sí? Ahí tienen algo interesante, ¿sí? Que son cómo se clasifican estos elementos, estos bioelementos que estamos viendo. Primarios son los más importantes, es decir, los 4 constitutivos más el fósforo y el azufre, ¿sí? Secundarios, lo que acabamos de ver recién. Y finalmente, lo que llamamos nosotros elementos trazas o oligoelementos, aquellos que están en muy baja concentración, pero que pueden ser esenciales o no, ¿sí? Pueden ser el selenio, el litio, el flúor, que están en elementos que son en muy, muy baja concentración, pero que tienen alguna actividad esencial en determinadas ocasiones. ¿Venimos bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver qué decir. Bien. ¿Cómo se combinan los elementos? Acá tenemos 3 tipos de enlaces, ¿sí? Vamos a decir que tenemos ahí 2 tipos de enlaces y algo parecido, que es una fuerza. Ahí tenemos 2 enlaces y una fuerza intermolecular. De esos 3, el más importante y el biológicamente más destacable es el enlace covalente. El enlace covalente, ¿sí? Justamente es el más importante porque es en el que se forman las largas estructuras que forman la materia viva. El enlace iónico es más débil respecto del covalente porque la fuerza, ¿sí? que une a los átomos es menor. Y el enlace puente de hidrógeno en realidad es una fuerza intermolecular, pero que permite las características, por ejemplo, que tiene el agua. Entonces, son 3 cosas muy importantes estas que vamos a ver ahora. ¿Qué es un ion? Hablábamos hoy al principio de átomos, ¿no es cierto? Y yo les dije, el átomo, vamos a decir que nativamente, naturalmente es neutro. Es decir, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Fantástico, muy bien. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo por algún motivo cambio la cantidad de electrones que tiene ese átomo, voy a convertirlo en un ion. ¿Sí? Mira, ahí tenés en la figura un caso especial. Fíjate que la figura A tiene 3 protones, la figura B tiene 3 protones. La figura A tiene 4 neutrones, la figura B tiene 4 neutrones. Hasta ahora no cambió nada. Pero sí cambió la última parte. La figura A tiene 3 electrones, la figura B tiene 2 electrones. Ahí tenemos lo que se denomina un catión, es decir, un ion positivo. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. ¿De acuerdo? En tanto, que si aquí hubiese dicho que en la figura A tengo 3 electrones y en la figura B tengo 4 electrones, lo que voy a tener ahí es un anión, es decir, un ion de carga negativa. ¿Por qué? Porque ha ganado un electrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí, sí. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a decir que en los enlaces químicos, como el covalente y el iónico, va a haber justamente un movimiento de electrones de un lado a otro. ¿Bien? Y por eso los átomos están continuamente conjugando y enlazando. ¿Por qué hacen esto? Porque cumplen una ley que se denomina la ley del octeto. ¿Y qué es la ley del octeto? Octeto viene de 8. Todos los elementos, les voy a mostrar otra vez la imagen esta, tienden a parecerse al gas noble más próximo, al grupo 8. Y si esto está en el grupo 8, ¿cuántos electrones en el último nivel tienen? 8. 8. Entonces, todos estos van a querer parecerse al neón. Todos estos van a querer parecerse al argón. Todos estos van a querer parecerse al criptón. Todos estos al xenón, todos estos al radón. Entonces, ¿qué significa? La ley del octeto dice que los átomos están pobres o les sobran electrones. Entonces lo que hacen es unirse a otra especie atómica y completar el octeto. ¿Bien? Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo 6. ¿Cuántos electrones le falta para unirse, para llegar al octeto?
2. Exacto. Entonces, para llegar al octeto, ¿sí? Este átomo necesita 2 electrones para completar el último nivel y dejar de estar, ¿sí?, pendiente de electrones. Ahora, al litio, ¿sí?, o vamos a decir así, al sodio, que está en el grupo 1, ¿cuántos electrones en el último nivel le faltan para completar los 8? 7. ¿Y a vos te parece económico ganar 7 electrones? ¿No le será más fácil perder un electrón? Lo cede, Sí, claro. Exacto. Entonces, todos los elementos que están de este lado de la tabla, ¿sí?, son Ceden. los que denominamos metales. Metales. Y sáquense de la cabeza que el metal tiene que ser un cacho de hierro o un cacho de palo de metal. ¿Sí? Metal es la condición que le damos nosotros a un elemento que pierde electrones. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, estos que están de este lado, de esta escalerita, vamos a decir la escalerita verde, ¿sí?, para la derecha, vamos a decir que son no metales. Por lo tanto, ¿se parecen a los metales? No, Sí. todo lo contrario. Si son no metales, ¿se parecen a los metales? No, son todo lo contrario. ¿Sí? Es decir, los no metales tienden a ganar electrones. ¿Por qué? Porque le faltan poquitos para llegar al octeto. ¿Sí? ¿Tiene que ver eso con lo de la conductividad de los metales? Tiene que ver, sí, no es pura y exclusivamente eso, pero tiene que ver, sí, tiene que ver. En general, por ejemplo, el sodio, ¿sí? El sodio en estado puro no es conductor de la electricidad, por ejemplo. Ahora, cuando el sodio se ioniza en agua o lo solubilizas en agua, ahí conduce la electricidad. Es decir, no todos los metales, por ser metales, van a conducir a la electricidad. Eso tiene que quedar claro. ¿Bien? Tienen mejores características para conducirlas respecto de un no metal, pero no todos lo hacen. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a esto. Todos los enlaces pueden darse entonces porque los elementos tienden a cumplir la ley del octeto. Entonces, los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. Y ahí la unión. El que le falta le da y al que le sobra también. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a empezar con la unión iónica. La unión iónica es una unión de iones. ¿Y cuántos iones existían? Uno positivo y uno negativo. Un catión y un anión. Entonces, si yo tengo un catión positivo y un anión negativo, ¿qué pasa con los imanes, gente? Se repelen. ¿Siempre se repelen? No siempre. ¿Se repelen o se atraen? Depende. Se atraen cuando yo pongo un positivo con un negativo. ¿Sí? Y se repelen cuando yo tengo el mismo polo de un mismo lado. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo un positivo, llamale catión, y tengo un negativo, llamale anión, se van a unir en esta diferencia de cargas electrostáticas. Por lo tanto, generan una unión iónica. Ese es el caso de la sal de mesa, el cloruro de sodio. ¿Sí? El cloro es un no metal y necesita ganar un electrón porque está en el grupo 7. En tanto, el sodio es un metal y necesita perder un electrón porque está en el grupo 1. Entonces, menos 1 más 1 conviene de sonso. Cloruro de sodio. ¿Está claro? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Sí, sí. Ahí lo ves. ¿Bien? La interacción electrostática dice que va a haber una transferencia de electrones de la especie metálica a la especie no metálica. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay transferencia de electrones. En las uniones iónicas hay transferencia de electrones. Y son menos fuertes, digamos, la fuerza iónica es menos fuerte que la fuerza covalente, que la unión covalente. Vamos a hablar de la unión covalente. ¿Qué diferencia hay con la unión iónica? Es que la unión covalente se da siempre entre dos no metales. La unión covalente se da entre dos no metales. Por lo tanto, no va a haber transferencia de electrones. ¿Por qué no va a haber transferencia de electrones? Porque no hay polos.
no hay negativos y positivos. Entonces nadie tira para ningún lado. Por lo tanto, la estabilidad de los electrones va a hacer que se puedan compartir. Y ese compartir electrones, vamos a hacer de cuenta que todos nos tomamos de la mano. Si todos nos tomamos de la mano, la ronda va a ser mucho más fuerte. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia de la unión iónica, en donde se unen iones y hay transferencia de electrones, en la unión covalente se comparten pares de electrones, es decir, desde 2, ¿sí?, para justamente completar el octeto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien clarito que vemos acá. Miren, acá tengo, la primera que ven acá es la molécula de agua, ¿no es cierto? H2O, ¿no es cierto? Miren, el oxígeno, esperen un segundito, por favor. Chicos, sin ruido. Bueno, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en el último nivel, ¿no es cierto? Sí. Bien, porque está en el grupo 6. El hidrógeno tiene un electrón, y el único que tiene en el único nivel, ¿es cierto? Grupo 1. Lo mismo este hidrógeno. Para completar el octeto, en el caso del hidrógeno, no tiene 8 más, ¿sí? Es la única excepción. Para completar el octeto, fíjate que el hidrógeno le pide un electrón al oxígeno, ¿no es cierto? ¿Lo ven ahí? Por lo tanto, el hidrógeno completa su octeto con 2 electrones, que es lo que necesita, ¿sí? Y se parece al helio. ¿Me siguen? Hola, ¿me siguen? No. ¿Sí? ¿No? Bueno. Vamos a poner este ejemplo que es más fácil, miren. Vamos a poner la fórmula del oxígeno molecular. ¿Lo ven acá el segundo? Sí. Sí. Bueno, miren. El primer oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, ¿de acuerdo? El otro oxígeno, igual, tiene 6 electrones en el último nivel. Sí. ¿Cuántos le faltan a cada uno? 2. Entonces compartimos 2 pares de electrones, los que están en el medio, ¿lo ven? Este le presta 2 y el otro le presta 2. Entonces los dos tienen 8. Esto es un enlace covalente, en este caso es doble. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, sí. Sí. Bien, Sí. perfecto. Acá, en el caso del nitrógeno, fíjate, el nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? 5. 3. No, 5. No, 3. 5, 5. 5, 5. ¿Sí? ¿Cuánto le falta para llegar al octeto? 3. 3, ahí está. Entonces le pide 3 al otro, ¿lo ve? Claro, sí, sí, ahora sí. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguien no lo ve esto? Yo les pregunto porque no estoy leyendo el chat, por eso les digo. A ver. Eso entre los que son no metales. Siempre la unión covalente es entre no metales, correcto. Bien. Ahora, acá es donde hacemos un desastre. Miren. ¿Qué pasa con esto? Miren acá un minutito. La unión covalente. La unión covalente sigue siendo igual. Sigue siendo entre no metales, sigue compartiendo electrones. Pero ¿qué sucede? En la tabla periódica hay una cosa que se llama electronegatividad, ¿sí? Electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo electrones, ¿sí? Y vamos a decir que los no metales tienen mucha electronegatividad. ¿Por qué? Porque necesitan poquitos electrones para terminar, por lo tanto los atraen con fuerza, ¿sí? En tanto, los metales tienen una electronegatividad muy, muy baja porque necesitan perder electrones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede suceder que ese enlace polar, que ese enlace covalente, pueda ser polar y pueda ser también no polar. Si yo les digo polar, ¿ustedes a qué se les viene a la cabeza? Además del oso blanco de Coca-Cola. De frío, temperatura. Frío, me dicen por allá. Bien, oso polar blanco de Coca-Cola, Papá Noel, Polo Norte.
Menos de lo que yo necesito, se le viene cualquier cosa a la cabeza. Mirá, claro, cuando hablamos de las líneas ¿cómo? Polares, lo de las líneas polares, que es donde lo que muestra el transcurso de un polo positivo y uno negativo. Tiene que ver, pero cuando hablamos de polaridad en química, hablamos de la presencia de cargas. ¿Bien? Yo pensé que me iba a hablar del círculo polar, el círculo polar ártico y antártico, y que estamos en el horno. No, pues Escuchá. En física decía eso. Claro, sí, tiene que ver, todo tiene que ver acá, ¿sí? Lo que yo te estoy diciendo es que acá la polaridad en química hace referencia a la característica, ¿sí?, de poseer electricidad, digamos, o tener polos. Y yo conozco dos polos, positivo y negativo, ¿no es cierto? No me digan sur y norte porque estamos otra vez en el horno. Bien, bueno, entonces, polo negativo, polo positivo. ¿Cuándo una unión covalente no es polar, es decir, la que ven aquí? Cuando los electrones que se comparten provienen de especies químicas iguales. Es decir, cuando la atracción hacia los núcleos es la misma. Entonces, no hay tensiones en esa molécula, no hay corrimientos. Los electrones se permanecen en el medio. ¿Se entiende lo que digo? Cuando la fuerza, cuando la electronegatividad de cada una de las especies químicas es parecida, los electrones se comparten en el mismo lugar, en el centro de la molécula. Por lo tanto, esa molécula es covalente no polar. ¿Bien? Por ejemplo, suponte que estos son dos átomos de oxígeno, ¿bien? O dos átomos de hidrógeno, donde la electronegatividad de cada uno de ellos es 2,1. Si 2,1 para cada lado, la fuerza que hacen es la misma, por lo tanto es 0. Eso es un covalente no polar. No hay, el par electrónico no se moviliza. Ahora, ¿cuándo es polar, por ejemplo? Es polar cuando las especies químicas que están constituyendo la molécula covalente tienen electronegatividades diferentes. En ese caso, tenemos agua. ¿Qué especies químicas tengo en el agua? Hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Si yo me voy a la tabla periódica, voy a decir que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Pregunto, ¿de qué lado van a estar más cerca los electrones? Del hidrógeno. No, si yo tengo... El oxígeno que tiene el no metal. Claro, no, son los dos no metales. Estamos hablando de uniones covalentes. Tiene más cantidad, o sea, tiene más cantidad de electrones. Pero no tiene nada que ver. Uno. Estamos diciendo, fíjate lo que acabo de decir. Yo tengo una cuerda, ¿sí? Tengo una cuerda. De aquel lado tiran 4 elefantes. Y de este lado tiro yo solo. ¿De qué lado se va a ir la cuerda? Que de los elefantes. Sí, claro. Entonces, acá el elefante es el oxígeno, que tiene 3,5. Y yo soy el hidrógeno, tengo 2,1. ¿De qué lado se van los electrones? Del 3,5. Del lado exacto. Entonces ahí tengo un covalente polar. Ahora, la pregunta que yo hago es, y guarda con la que piensen bien lo que van a decir. ¿Sigue siendo un enlace covalente o hay transferencia de electrones? Es covalente. Sigue siendo covalente, se siguen compartiendo. Temporalmente se van un poquito más cerca del oxígeno, pero de todas maneras son especies no metálicas y no hay transferencia ni hay iones. ¿Estamos claros con esto? Sí, sí. Bien, genero como un pequeño polo, ¿sí? Voy a generar un pequeño polo negativo del parte del oxígeno, porque tiene más electrones cerquita, y voy a generar un polito positivo de parte del hidrógeno, porque como que se le corrieron un poquito los electrones. ¿Se entiende lo que digo? Eso es cuando hablamos de covalente polar y no polar. ¿De acuerdo? Muy bien. Divino. Y finalmente, y con esto prometo callar, los puentes de hidrógeno. Y esto damos ya pie a la clase que viene dentro de 15 días. El enlace puente de hidrógeno no es, ¿sí?, un enlace tal como el covalente o como el iónico, sino que en realidad son fuerzas intermoleculares. ¿Dónde se dan? ¿Qué características tiene que tener la molécula para que puedan darse enlaces puentes de hidrógeno? Primero tiene que tener hidrógeno, ¿sí? Segundo, tiene que estar asociado a una especie química no metálica
tiene que estar asociado a una especie química no metálica con una electronegatividad que le permita generar dipolos, es decir, lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que, por ejemplo, ahí miren ahí lo que tenemos. Ahí tenemos distintas moléculas de agua, ¿las ven? Sí. Bueno, yo les dije recién, la molécula de agua, por una cuestión de geometría molecular, es una molécula covalente polar, porque el oxígeno es más electronegativo y se lleva hacia sí mismo un poquito más cerca a los electrones y genera una densidad negativa, un polo negativo del lado del oxígeno, y por lo tanto genera polos positivos temporales del lado de los hidrógenos, porque los electrones están más cerquita del oxígeno. No hay transferencia, se siguen compartiendo, pero están más cerca del oxígeno. Entonces, los polos que están del lado del oxígeno negativos se vinculan, se pegan a los polos positivos chiquititos de los hidrógenos. Esos son los puentes de hidrógeno, los que están en rojo, ¿los ven? Entonces, eso le confiere, esta característica, esta fuerza molecular, le confiere a las sustancias diferentes cosas, y particularmente le confiere al agua características especiales, y por estas características el agua ha sido la cuna de la vida. Anótense esto porque esta es la frase más importante del año, ¿sí? Y la dije yo y no Juanita Viale, ¿está claro? Bueno, entonces, las características de la vida, las características del agua, se dan justamente por las características que le confiere el puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué cosas le da el puente de hidrógeno al agua? Por ejemplo, que pueda conducir electricidad, que tenga menor densidad en estado sólido. A ver, si yo tengo un vaso de agua y le tiro un cubito, ¿qué pasa con el cubito? Se derrite. Se derrite. Sí, pero en el instante inmediato, ¿dónde queda el cubito? ¿Arriba o abajo? Flota. Flota. Eso es porque el agua en estado sólido es menos densa que en estado líquido, ¿sí? Tiene un altísimo calor específico. Esto es lo más importante. Nosotros, viste que en nutrición hablamos de calorías. Sí. Bueno, las calorías es una medición de la energía, ¿bien? La caloría o el joule son mediciones de la energía. ¿Qué hace que tengamos que ver con esto? El agua, por tener puentes de hidrógenos, tiene un altísimo calor específico. Para aumentar 1 grado, ¿sí? 1 gramo de agua, necesito un montón de calorías. Y eso hace que el agua se banque mucho las diferencias de temperaturas. Por eso nuestro planeta se banca tanto las diferencias de temperatura. Porque ¿de qué está hecho el 70% de nuestro planeta? De agua. De agua. De agua. Entonces, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿sí? Para los que no son de acá, tenemos un clima tan estable, entre comillas, ponele, ¿sí? Estable en cuanto a la temperatura, es decir, todo el año tenemos una temperatura de morondanga, es decir, en verano hace una temperatura fea y en invierno tampoco la pasamos tan mal. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente un montón de agua que regula la temperatura. ¿Por qué? Porque en verano asume mucha temperatura, mucha energía, y en invierno la va expidiendo. Entonces regula la temperatura del clima, ¿sí? Esto es por el alto calor específico que le confieren las puentes de hidrógeno. También tiene una alta fuerza de cohesión, ¿sí? Por ejemplo, estoy tomando aquí la leche mientras estoy dando la clase, suponte, un vaso de leche. Y resulta ser que derramo la leche acá en la mesa. ¿Qué le aplico rápidamente? Un trapo, algo para secar. Un trapo para secar. Y si yo le pongo un trapo rápido o una servilleta de papel, rápidamente absorbe, ¿no es cierto? Eso es porque tiene una alta fuerza de cohesión. El agua se pega rápidamente a una superficie absorbible, ¿sí? Y además tiene un alto calor de vaporización, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que cuando yo caliento el agua, es decir, que cuando yo le entrego energía, tarda mucho en hervir. ¿O no es así, que tarda mucho en hervir? Sí. ¿Cuánto tarda en hervir una pava de agua? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Depende del calor. Con mucha agua, claro, depende la fuente de calor, claro. El agua que tenga. Exacto, la masa de agua y la cantidad de calor que le aplico. Pero en general, hervir
un litro de agua, que yo sepa, tardó mucho más que hervir un litro de nafta. ¿Cuánto tarda en hervir un litro de nafta? Nada. Un segundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sí no hay puentes de hidrógeno. ¿Se entiende? Son hidrocarburos, son otro tipo de sustancias. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Este va a ser el estilo de la clase. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿En el puente de hidrógeno se Sí. sigue manteniendo el enlace covalente o es solo puente de hidrógeno? No, el enlace puente de hidrógeno, dijimos, no es un tipo de fuerza, es una fuerza intermolecular, entre moléculas. Ahí no estás compartiendo nada. Lo único que hay, te voy a mostrar de nuevo esto, ¿sí? Es que las partes positivas de una molécula se unen, ¿sí? Levemente a las partes negativas, como funcionando como dipolos, ¿sí? Bien. Pero no hay compartida de electrones acá. Bien. Listo. ¿Está claro? Muy bien. Yo no había escuchado. Bueno, como les decía recién. A no metales. ¿Qué pasó con eso? A ver. No, el puente de hidrógeno dijiste que es una fuerza intermolecular. Sí. Y después ¿Qué tiene que ver? Dijiste que estaba siempre asociada y no sé si era a no metales o a metales. No, siempre a no metales, porque si no, no puede haber Listo. una fuerza, claro, pues si no, no hay fuerzas covalentes que generen un dipolo. ¿Se entiende? Sí. Siempre no metales. Es decir, para que haya un puente de hidrógeno tiene que haber hidrógeno en la molécula y además ese hidrógeno tiene que estar asociado a un elemento no metálico altamente electronegativo. Por ejemplo, el flúor, el oxígeno, el cloro, ¿sí? El nitrógeno. ¿Está? ¿Listo, gente? Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 15 días. Semana que viene no hay clases. ¿Bien? Listo. Gracias. Bueno, adiós. Bueno, que tengan buena tarde.